Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vengo a mostrarles el rediseño del RMS Britannic, el HMS Britannic, el SS Britannic y el naufragio del Britannic. Aquí vamos a empezar por la versión civil del Britannic, donde si se dan cuenta la gran diferencia que se nota a primera vista son que a diferencia del Titanic y Olympic, el Britannic no tiene los típicos pescantes que los otros dos, sino que tiene estas gigantescas grúas que cargan los botes salvavidas, junto a dos pares de botes salvavidas con este tipo de pescante como rodador, algo así, de tubo. También otra diferencia que hay entre el Titanic y el Britannic en la cubierta A es que tienen como este bordecito la ventana, y que aquí obviamente se hizo lo mismo que en el Olympic en 1913, que fue agregar más camarote para ese lado. También hay que agregar que en el Britannic, en la gran escalera, en vez de que sea de cierta manera, aquí hay un órgano. El vacío aquí es del mismo tipo, solamente cambió el piso. Igual que acá el piso cambió y la distribución de los muebles en el salón de fumadores también cambió. Igual que en el diseño de esta zona. La escalera de segunda clase que llega hasta la cubierta de botes, ahora en vez de tener la puerta a los lados, lo tiene hacia la parte trasera. También eliminé lo que sería el restaurante a la carta y el café parisino porque no tengo cierta referencia para modelar esa parte. También lo que sería el salón comedor de primera clase tiene leves cambios, como la misma entrada, que ahora en vez de ser tan grandes son solamente esta parte de acá, más pequeña, pero con los muebles más ordenados. También quiero recalcar esta parte que sobresale. Y que más puedo decir que en proa voy a quitar lo que sería la parte visible. Esta parte fue reducida para que esta parte de aquí sea como un sector de carga, mientras que esta parte sea para tercera clase, igual que esta de acá, siendo totalmente diferente a como es en el Titanic, ya que aquí el piso tiene las baldosas de color verde en vez de tener el piso de madera que tuvo el Titanic en 1912. Otra diferencia más es que esta división es más en las puertas, ya que estos son los compartimientos estancos que dividieron el Britannic, ya que llegaban más allá de la cubierta B. Los compartimentos estancos. Aquí el pasillo sigue siendo prácticamente igual, sin ningún cambio.
Aquí también no cambia mucho lo que sería el modelo con el del Titanic, sino que cambia más como por, no sé en qué parte, la parte que debería estar diferente, pero no está. Esas son las diferencias más cruciales que hay en este modelo del Britannic a comparación del Titanic. También que en el sector de los baños turcos el diseño de los azulejos es diferente. Más que decir, pues que también el Britannic incluye este pasillito de aquí, que quitaron varios camarotes para incluir este pasillo, que nos lleva directo a la gran escalera de proa, donde el piso, si recuerdan bien, estos azulejos nunca se ocuparon en el Britannic, sino que fueron heredados hacia el Olympic tras el fin de la guerra. También lo que sería el interior de la sala Marconi cambió. El sector cercano a la sala Marconi tuvo que cambiar, ya que se pusieron ascensores hasta la cubierta de botes. Así que se tenía que achicar un poco aquí porque habrían nuevos camarotes, pero se quitarían otras cosas que serían la parte de los ascensores. También que aquí se colocó una brújula y se elevaron estos sectores que eran de la carga. Obviamente otra cosa que distingue al Olympic, Titanic y Britannic es la parte de popa, que es más amplia, con más techo y más grande. Ahora vamos a ver el Britannic de 1914 a 1916, que fue su momento. Bien, ahora vamos a ver el HMHS Britannic, que estuvo en el servicio de la Cruz Roja Británica durante la Primera Guerra Mundial. A diferencia de su versión de, como se diría, de civil, se le quitaron las grúas de popa que estaban sobre el salón de tercera clase en popa, y se le quitó la grúa del lado de babor al lado de la primera chimenea. Sigue teniendo los mismos cambios en el interior y exterior, solamente con las diferencias de los colores y la cruz roja. También se le agregaron dos filas, bueno, técnicamente son 1, 2, 3, 4 filas de botes salvavidas, donde serían 6 en cada uno de los botes. Mientras que aquí en la parte donde deberían estar estas nuevas grúas se le agregaron dos pares de pescantes con 2 pares de botes cada uno. Obviamente lo que más destaca aquí son los colores, que son los que ocuparon la Cruz Roja Británica durante la Primera Guerra Mundial. Estos pasillos, que antes se dirigían a la cubierta B, se llenaron cada uno con camas de hospital para los heridos de la guerra. También que se simplificó el modelo, ya que al estar en guerra no podrían darse el lujo de decorar el barco. Así que lo máximo que pudieron colocar los de Halland Wall en el diseño del Britannic fue la parte de la gran escalera, tanto de proa como de popa, y la piscina. Nada más. O sea, lo más decorado que estaba el barco era la piscina y la escalera. Esta parte me dejó confundido porque hay
He visto juegos, he visto mapas en Minecraft y planos. Bueno, planos no, pero varios modelos que muestran esta parte con un ascensor así partido grande. Así que por ahora, hasta que pille algún otro que contradiga este diseño de un solo ascensor gigante, pues por ahora se queda así. Las grúas fueron pintadas de un color amarillento para distinguirlas, y esta bandera para los barcos que estaban en servicio de guerra y que eran hospitales. También tengo que destacar que el interior del barco también cambió otra vez por la guerra. Más que fue pintado de color blanco todo el interior, se retiraron algunos. Al no ser terminado por completo el Britannic, pues mucho de su interior tuvo que haber sido difícil para los pasajeros, o en este caso al servicio médico, ya que había partes que ya estaban casi terminadas, mientras que otras ni siquiera tenían sus paredes de separación. Por ejemplo, aquí, que sería el restaurante, el salón comedor de primera clase, no tenía su pared que separaba a la zona del comedor con la recepción. Igual que la cubierta E, estaba este pasillo gigantesco lleno de camas, bueno, más que camas, de literas, ya que no se alcanzaban a construir lo que serían los camarotes en esta zona. Sí, varias partes del Britannic fueron ocupados para el servicio médico. Como se puede apreciar en el modelo, varias partes se ocuparon para colocar camas y otros artefactos médicos. Por ejemplo, también en esta zona del comedor de tercera clase también se colocaron camas y así. También este modelo tiene la hélice central de 4 palas, y es que en el naufragio sí se logra ver que el Britannic andaba con 4 palas en su hélice central, a diferencia del Titanic, que no se sabe aún a ciencia cierta si era de 3 o de 4 palas. Los respiradores de la cubierta A, de la cubierta de botes, fueron pintados también de color amarillo para que contrastaran con las grúas. En la cubierta de botes, a cada lado, tanto de babor como de estribor, se colocaron 2 grandes cruces sujetadas para que los barcos y submarinos sepan que era un barco hospital, aunque eso no evitó que se hundiera el 21 de noviembre de 1916 por una mina submarina. Solamente fallecieron 30 pasajeros de los que iban a bordo, ya que bajaron uno de los botes sin permiso entre que el barco se estaba moviendo, y ese bote fue triturado por las hélices que ya se estaban asomando mientras hundía. Ahora vamos a ver la versión del SS Britannic antes de pasar a la versión del naufragio, como la versión de la botadura, o también conocido como el SS Britannic. El modelo es el mismo que el modelo del RMS Britannic, solamente con la diferencia de que la parte de arriba está totalmente de colorización, algunas partes, para dar a entender que esta parte aún no está pintada al 100%. También no tiene ninguna de las 3 hélices, y la bandera de popa se colocó completamente roja para indicar a los barcos cercantes que viene la botadura del barco.
Igual que los otros dos modelos, el interior ha cambiado. Por ejemplo, en vez de tener las texturas correspondientes, tiene esta textura que significa de que el barco está totalmente vacío por dentro. O sea, yo sé aquí la cubierta de botes, se puede apreciar el agujero donde debería estar la cúpula, junto con la parte de aquí donde posteriormente se colocaría la gran escalera de popa. Aquí está el pasillo totalmente grisáceo sin color de la cubierta B, y igualmente en la cubierta A. La parte del órgano se conserva en el modelo, aunque en teoría no debería estar ahí, pero igual. Tenemos hasta acá abajo totalmente abierto con lo que son tubos y tubos, igual que por acá. Y los tubos que después posteriormente tendrían que haberse sido tapados por la decoración del barco, igual que en la cocina, está todo vacío. No hay tantas diferencias con el modelo final del Titanic, más que esta toda grisácea y sin los tubos. Ahora vamos a ver la versión del naufragio. Bien, aquí tenemos la versión del naufragio o el pecio del Britannic con la proa partida, ya que cuando el Britannic chocó con el fondo marino, la parte de proa se partió. Así que no hubo mucho que hacer cuando el barco chocó con el fondo. También lo que he visto en fotos es que aquí queda justo una de las chimeneas del barco, que tras la caída al fondo marino quedó totalmente aplastada. Y es la única que se ve en esas imágenes. También aquí una de las grúas, exactamente esta, se ve que colapsó al llegar al fondo marino, que no tuvo el suficiente soporte para aguantar el peso de todo. También aquí se ve como los pescantes se quedaron en su lugar después del hundimiento. Y aquí lo que serían las grúas quedaron mirando hacia el suelo. El barco quedó ligeramente aplastado y dado vuelta, y tras los años el barco agarró un tono más café, mientras que lo que sería la parte roja tanto en el Titanic como el Britannic, igual se pueden apreciar partes que se quedaron de su color original, como el fondo del barco, que era de un color rosado rojizo. Ahora vamos al interior. Como se puede apreciar, lo que serían las camas ya desaparecieron, ya que del material de que estaban hechas no iba a aguantar mucho tiempo en el fondo marino. Lo que más intriga es que el domo aquí lo coloqué roto, ya que el domo pudo haberse roto cuando el Britannic chocó con el fondo marino o mientras con su hundimiento. Todo el barco está igual, con el mismo color café, sin los muebles. De lo que me interesa es el tono que agarró el barco, que fue un tono café, entre café a un amarillo. Y aquí, para hacerla un poquito más divertido, coloqué que
este ancla quedó enterrado en la arena cuando el Britannic llegó al fondo. El Britannic se catalogó como uno de los mayores naufragios que hubo durante el periodo de guerra, uno de los barcos más grandes que se hundieron en el periodo de guerra junto al Lusitania. Y así es como quedó el Britannic hasta nuestros días. El Britannic hoy en día se encuentra en mejor condición que el Titanic, exceptuando este pedazo de proa, que ya con hartos años que lleva golpeado en el fondo marino. Esta parte posiblemente sea la primera en desaparecer. Y hice lo mismo que con modelo del Titanic, que es desaparecer por completo la zona del puente del mando, ya que era una zona con muros más débiles que el resto de esta parte. Bien, y hasta ahí queda todo. Ojalá que les haya gustado. Suscríbanse si les gustó. Denle like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.